Se suponía que me casaría con el amor de mi vida al día siguiente. Entonces, olvidé mi abrigo en la casa de su madre. Cuando me colé de nuevo para recogerlo, escuché voces que venían de la habitación de al lado. Lo que estaban discutiendo me hizo cancelar la boda en el acto. El abrigo era de cachemir azul marino. Mi padre me lo había regalado hace 3 navidades, la última antes del diagnóstico. Lo había usado en cada evento importante desde entonces. Declaraciones, presentaciones ante juntas directivas, el día en que esparcí sus cenizas sobre la bahía. No era solo un abrigo, era lo más cercano que me quedaba de él. Así que, cuando el aire de noviembre me golpeó como un muro de cuchillos a mitad de camino por el camino de entrada de Vivian Hale, no lo pensé 2 veces antes de regresar. Esa es la única razón por la que sigo viva hoy. Quiero contarte algo sobre la versión de mí misma que existía 24 horas antes de la boda. Era aguda, competente y había construido algo real, una firma de contabilidad forense que había sobrevivido a una recesión, la salida hostil de un socio y una pandemia. Pero también estaba, de la manera más peligrosa posible, enamorada. El amor, he aprendido desde entonces, es el antifaz más efectivo jamás inventado. Su nombre era Ethan Hale, 37 años, 1,88 m, cabello oscuro tornándose plateado en las sienes de una forma que parecía deliberada. Había entrado en mi oficina 22 meses antes como un cliente potencial. Su firma de capital privado sospechaba de un fraude interno y un contacto mutuo me lo recomendó. Encontré al director financiero que malversaba fondos en 6 semanas. Recuperé $2,3 millones y Ethan me miró a través de la mesa de conferencias cuando le entregué el informe final y dijo, en voz baja, como si fuera simplemente un hecho: eres la persona más impresionante que he conocido. Sé cómo suena eso ahora, sé exactamente cómo suena, pero en ese momento yo tenía 34 años y había pasado los últimos 3 años de mi vida enterrada en los crímenes financieros de otras personas, mientras mi vida personal permanecía en una caja sellada en un rincón. Mi padre había muerto. Mi última relación terminó cuando mi entonces novio me dijo que yo estaba demasiado enfocada en el trabajo para ser amada correctamente. Estaba sola de esa manera específica y sofocante en la que las mujeres competentes suelen estar solas, rodeada de gente, respetada por todos, elegida por nadie. Ethan me eligió de manera ruidosa, pública y sin dudarlo. Aparecía en mi oficina con comida etíope cuando trabajaba hasta tarde. Me sostuvo la mano en el funeral de mi padre y no dijo nada. Simplemente la sostuvo, lo cual fue exactamente lo correcto. Me dijo una vez, mientras me veía desmantelar la estructura de una empresa fantasma en una pizarra, que nunca se había sentido atraído por nada de la forma en que se sentía atraído por mi cerebro. Y yo me reí. Y él dijo, no estoy bromeando, Claire. 14 meses de eso. 14 meses antes de la propuesta, que ocurrió en el puerto, al anochecer, con el viejo reloj de mi padre en la muñeca de Ethan, porque me había preguntado si podía usarlo para tener suerte, y yo casi me desplomo ante la ternura de ese gesto. ¿Debería haber prestado atención? Las señales de alerta, en retrospectiva, se anuncian a sí mismas en el lenguaje de la justificación. Las justificas. Justifiqué el acuerdo prenupcial. Sus abogados familiares lo redactaron. Es estándar para su nivel de patrimonio. Justifiqué la frialdad de Vivian. Perdió a su esposo joven. Es protectora con su hijo. Justifiqué a Marcus Chen, nuestro organizador de bodas, quien había sido recomendación de Vivian y que parecía, en momentos extraños, ceder ante ella en lugar de ante nosotros. Es solo de la vieja escuela, respeta a la familia. Lo que no sabía, porque no se me había ocurrido investigar al hombre con el que me casaba de la misma forma en que investigaba a todos los demás, era que la firma de capital privado de Ethan había estado perdiendo dinero durante 18 meses. No sabía sobre los acreedores extranjeros en Macao. No sabía que la mansión de Vivian Hale, 7 habitaciones, suelos de mármol del Báltico, una bodega que podría hacer llorar a un hombre adulto, estaba hipotecada hasta el último centímetro de su valor tasado. No sabía que no era una prometida, era una solución. La noche anterior a la boda era una tradición en la que Vivian había insistido, una cena familiar, solo los 3, en la mansión. Ethan se había disculpado por adelantado. Ella es de la vieja escuela, dijo. Es importante para ella. 1 hora, lo prometo. Me besó la sien. Y luego, mañana, estarás atrapada conmigo para siempre. Para siempre. Conduje yo misma. Siempre conducía yo misma. Uno de mis criterios innegociables, tener mi propia salida. Vivian me recibió en el vestíbulo vistiendo un traje color carbón de Valentino y un collar de diamantes que atrapaba la luz de la lámpara de araña como una amenaza. Su sonrisa apareció y desapareció con la precisión mecánica del obturador de una cámara. Claire, besos al aire. Su mejilla estaba fría. Te ves encantadora. La cena fue de manteles blancos, cristal y comida que apenas probé. Vivian estaba representando la amabilidad de la forma en que un actor mediocre representa a Shakespeare. Técnicamente correcta, emocionalmente vacía. Preguntó por mi firma de la forma cuidadosa en
en que la gente pregunta por las cosas que planean desmantelar. Sirvió champán que yo no había pedido. Presentó el acuerdo prenupcial a las 8:47 p.m. Lo deslizó sobre la mesa con dedos manicurados y dijo: solo una formalidad, por supuesto. Los abogados dicen que deberías echarle un vistazo esta noche. Le eché un vistazo. El borrador original, el que mi propia abogada, Patricia Graves, había revisado 6 semanas antes, incluía cláusulas estándar, protección mutua de activos. La firma seguía siendo mía. Directo. Esta versión era diferente. Diferencias sutiles. El tipo de cosas que pasarías por alto si no estuvieras específicamente entrenada para encontrarlas. Una cláusula en la página 7 que definía la propiedad intelectual de mi empresa como bienes conyugales mezclados tras la ejecución del acuerdo. Una disposición en la página 14 que otorgaba a Ethan acceso fiduciario a mis cuentas en caso de incapacitación o ausencia prolongada. Un alcance redefinido de bienes conyugales que, en las manos correctas, significaría que si algo me pasaba, el control de mi firma pasaría directamente a Ethan y a través de él, mediante la estructura de tenencia enterrada en el anexo C, a Vivian. Leí cada palabra. Mantuve mi rostro neutral. Soy la hija de mi padre. Fue litigante corporativo durante 31 años. Solía decir: nunca dejes que te vean leer la cláusula que están ocultando. Dejé el acuerdo. Le dije a Vivian que haría que mi abogada revisara el lenguaje actualizado por la mañana. Ella sonrió y dijo: por supuesto. Ethan, que no había dicho casi nada durante la cena, volvió a llenar mi copa de champán. Terminé la copa. Di las buenas noches. Abracé a Ethan en el vestíbulo. Se aferró un poco demasiado. Algo tenso y urgente en ello que archivé sin examinar. Y bajé los escalones hacia la oscuridad. El viento venía del agua como una cuchilla. Noviembre en esta ciudad no es una estación. Es un castigo. Estaba en la puerta de mi coche cuando me di cuenta. El abrigo. Cachemir azul marino. Mi padre. Lo último bueno que me quedaba. Regresé. La puerta principal no se había cerrado bien. La había tirado, pero no escuché el clic, y las casas de Vivian tenían esos viejos pomos de latón que parecían sólidos pero cedían si empujabas. Se abrió silenciosamente bajo mi mano. Pisé el mármol. La casa estaba tranquila de esa manera particular de las casas grandes y costosas, no vacía, sino contenida. El sonido tragado por techos altos y cortinas gruesas. Podía escuchar la percusión distante del personal de cocina, terminando la limpieza en algún lugar del ala este. Mis tacones estaban en mi mano antes de haber tomado la decisión consciente de quitármelos. Pies descalzos sobre mármol frío. El abrigo estaba en la biblioteca, justo al lado del vestíbulo a la izquierda. Podía verlo sobre el respaldo del sillón donde lo había dejado. 12 pasos, tal vez 15. Estaba a 2 pasos de la puerta de la biblioteca cuando escuché la voz de Ethan. No desde la biblioteca, desde el estudio contiguo, separado por tal vez 2,5 metros de pared y una puerta entreabierta que derramaba una cuña de luz ámbar sobre el mármol. Conocía la voz de Ethan en todos sus registros. El bajo y cálido que usaba cuando yo estaba asustada. El brillante que usaba en reuniones de negocios. El ronco a las 2 a.m. Los conocía todos. No conocía a este. Esta voz era fría, cortante, eficiente. La voz de un hombre que ya había hecho los cálculos y le gustaba la respuesta. Dejé de caminar. Ella no se negará a firmar. Una pausa. Luego, está aterrorizada de perderme. Haré el papel del prometido devoto hasta que firme. Después de eso, el accidente en la casa del lago lo soluciona todo. Mi sangre dejó de moverse. No metafóricamente. Sentí la pausa real de esta. Un congelamiento de todo el cuerpo. Como sumergirse en agua helada. Otra voz respondió. Suave, sin prisas. La ubiqué en medio segundo. Marcus Chen, mi organizador de bodas. El hombre que me había sostenido la mano durante la degustación del pastel y llorado. Genuinamente llorado. En la cena de ensayo cuando dijo que nunca había visto a 2 personas tan hechas el uno para el otro. El barco ya ha sido revisado. Plano. Completamente plano. El tono de un hombre leyendo una lista de tareas. La línea de combustible está manipulada. Todo el mundo sabe que Claire no sabe nadar. La corriente se encarga del resto. Hay momentos en que tu cerebro rechaza la información que tus oídos están entregando. Un microsegundo de rechazo cognitivo total. Luego, la información aterriza. Todo el mundo sabe que Claire no sabe nadar. Lo sabían. Lo habían notado. Era un detalle en un plan. La voz de Vivian, entonces, suave, satisfecha. El tono satisfecho específico de una mujer que ha ganado una mano de cartas. La viudez trágica le sienta bien. Para el otoño, ella estará enterrada. La empresa será nuestra y finalmente podremos pagar las deudas en el extranjero. 60 segundos. Posiblemente menos. Esa fue la duración total de la conversación que escuché, porque pasaron a otra cosa. Logística, lugar, algún detalle técnico que dejé de procesar, pero 60 segundos fueron suficientes. Me quedé allí descalza sobre el mármol frío con mi abrigo a 1 metro de distancia y no hice ni un solo sonido. No voy a fingir que fui valiente en ese momento. No fui valiente. Estaba operando sobre algo más viejo y más animal que la valentía, la parálisis particular que desciende cuando tu cuerpo entiende algo que tu mente aún no puede aceptar del todo. El horror específico de darte cuenta de que estás de pie en la oscuridad dentro de una casa donde 3 personas están discutiendo la logística de tu
asesinato mientras todavía estás caliente y respirando. Soy la hija de mi padre. 6 años de litigios corporativos antes de lanzar la firma. 3 años más como contadora forense descubriendo el tipo de fraude que ocurre detrás de puertas cerradas muy costosas. Me he sentado en habitaciones con personas que me sonreían mientras ocultaban esquemas de malversación de 8 cifras. Sé cómo se ve el engaño desde adentro. Lo que esas 3 personas en ese estudio no sabían, lo que nadie que me hubiera subestimado sabía, era que yo no entro en pánico. Lloro. Después, en privado. Sola en mi coche a 3 manzanas de distancia, si tengo 60 segundos de sobra, pero no entro en pánico. Saqué mi teléfono, Samsung Galaxy, funda mate. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo con 2 deslizamientos de pulgar. Memoria muscular, lo hago en cada declaración que he observado. Angulé la lente de la cámara hacia la puerta entreabierta para que el audio se captara claramente. Encontré la aplicación de notas de voz. Presioné grabar. Me quedé descalza sobre el mármol helado en el pasillo oscuro de una mujer que me quería muerta y capturé cada palabra. Hablaron durante 11 minutos y 43 segundos. En ese tiempo, Ethan confirmó el sabotaje de la línea de combustible. Marcus confirmó el momento específico. 2 semanas después de la luna de miel, suficiente distancia de la boda para que el accidente se leyera como tragedia en lugar de conveniencia. Vivian describió la arquitectura financiera, la propiedad intelectual de mi empresa, una vez transferida mediante las cláusulas ocultas del prenupcial. Se utilizaría como apalancamiento contra la deuda de Macao. Ella nombró al acreedor. Ella nombró el monto. Ella nombró al abogado encargado de la estructura extranjera, un hombre llamado Preston Choi en una firma en Hong Kong. 11 minutos y 43 segundos. Luego recogí mi abrigo. Salí por la puerta principal que aún estaba sin cerrar. Bajé los escalones. Crucé el camino de entrada y entré en mi coche. Conduje 3 manzanas. Me detuve bajo una farola. Cerré las puertas con llave. Me di 60 segundos. 1 minuto completo. Puse un temporizador. El dolor que recorrió mi cuerpo en esos 60 segundos no es algo que describiré en detalle, porque me pertenece, y algunas cosas deberían ser así. Lo que diré es esto. Lo había amado. Fuera lo que fuera, hubiera hecho lo que hubiera hecho. Había amado la versión de él que se me permitía ver. Y perder eso, ser obligada a entender que nunca había existido, es su propia categoría específica de muerte. No solo estás perdiendo a una persona, estás perdiendo la vida que creías que estabas construyendo, los hijos que habías medio imaginado, el envejecer juntos que habías empezado a visualizar. Estás perdiendo un futuro que nunca fue real. El temporizador sonó. Me limpié la cara. Tomé mi teléfono. Llamé a Daniel Park. Daniel es mi jefe de seguridad, ex cuerpo de inteligencia del ejército de los EE. 14 años de servicio activo. Luego 7 años con una firma privada de gestión de amenazas antes de que yo lo contratara. Tiene 41 años. Habla 4 idiomas y esta no es una palabra que uso descuidadamente, completamente leal. No leal a una corporación, leal de la forma en que los soldados son leales. Del tipo que te ganas tratando a una persona como un ser humano irreemplazable en lugar de como una función, respondió al segundo tono. Claire, su voz ya estaba alerta. Había escuchado algo en esas 2 sílabas. Activa la contingencia. Dije. Extracción de vigilancia total del estudio de Vivian. Últimas 72 horas mínimo. Auditoría financiera forense de Ethan Hale, Vivian Hale y Marcus Chen. Necesito hallazgos preliminares para las 4 de la mañana. Del estudio de Vivian. Últimas 72 horas mínimo. Auditoría financiera forense de Ethan Hale, Vivian Hale y Marcus Chen. Necesito hallazgos preliminares para las 4 de la mañana. Y necesito que contactes a la agente especial Linda Reyes en la unidad de delitos financieros del FBI. Canal de prioridad. Una pausa. No duda. Cálculo. ¿Qué le voy a decir? Conspiración de asesinato, 3 sospechosos. Lugar de la boda, 10 de la mañana de mañana. Smokings a medida. Otra pausa, más corta esta vez. Dame 4 horas, dijo. Conduje a casa. Preparé té que no bebí. Me senté a la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta y comencé a construir mi propio archivo paralelo, cruzando el lenguaje del acuerdo prenupcial contra la estructura de acreedores extranjeros, buscando el mecanismo legal que me hacía no solo un objetivo, sino un objetivo específico y necesario. Encontrar la respuesta tomó unos 90 minutos. La firma de Ethan no solo estaba en deuda, era estructuralmente insolvente, una condición que había ocultado a través de un sofisticado relevo de empresas fantasma que sus propios inversores desconocían. Los acreedores de Macao tenían una cláusula de cobro que activaría una acción de ejecución dentro de los 90 días posteriores al aniversario de la deuda. Esos 90 días comenzaban en 3 semanas. Él no solo quería mi empresa, la necesitaba. De la misma manera que un hombre que se ahoga necesita algo sólido. De la manera específica y presa del pánico que convierte a una persona común en alguien capaz de planificar un asesinato manipulando una línea de combustible. Eso lo hizo peor, no mejor. Peor, porque significaba que había un hombre real en algún lugar bajo
bajo la construcción. Un hombre que había tomado decisiones cada vez más catastróficas y que había llegado a esta no por malicia, sino por desesperación. Y la versión de Ethan que me había sostenido la mano en el servicio conmemorativo de mi padre podría haber sido real, también, de alguna manera compartimentada, funcionando junto a la versión que estaba planeando mi muerte. Lloré a ese hombre durante exactamente 0 minutos adicionales. Ya había usado mis 60 segundos. Daniel llamó a las 3:47 am. Obtuvimos 41 horas de audio del estudio. Dijo, la estructura de Macao es un desastre. 3 empresas tenedoras en capas, una registrada en las Caimán, una en Malta. Tengo a una contadora forense llamada Sujata Mehta de nuestra firma reconstruyendo el rastro del libro mayor ahora. Dice que tendrá un mapa limpio para las 6 de la mañana. Hizo una pausa. El FBI está dentro. Linda está levantando una unidad de respuesta rápida desde hace 30 minutos. Quieren la grabación, el acuerdo prenupcial y el mapa financiero de Sujata en el momento en que esté listo. La agente especial Linda Reyes, debo notar, tenía 15 años en delitos de cuello blanco antes de transferirse a la interdicción de amenazas violentas. Había procesado 4 casos de asesinato por contrato. Era, según Daniel, la persona correcta para habitaciones que necesitan ser limpiadas. Dile que tendrá todo para las 7, dije. Hay algo más. Su voz tenía una cualidad que no escuchaba a menudo de él. Cuidadosa. El acreedor de Macao. Ejecuté los registros corporativos. Preston Choi es una fachada. El acreedor real es un consorcio. Uno de los directores tiene una licencia financiera estadounidense. ¿Qué significa eso? Significa que cuando le entreguemos esto a Linda, no es solo una conspiración de asesinato. Es casi rico. Crimen organizado. Ella va a querer tirar del hilo hasta el final. Tira de él, dije. Colgué. Miré por la ventana de mi cocina hacia la oscuridad previa al amanecer. En algún lugar de la ciudad, 500 personas estaban durmiendo antes de lo que pensaban que era mi boda. Los proveedores de catering estaban llegando. Los floristas estaban arreglando. La catedral donde mis padres se habían casado estaba siendo decorada con luces blancas por personas que no tenían idea de que estaban decorando la escena de un crimen. Entré en mi dormitorio y encontré el traje negro. Quiero ser específica sobre el traje, porque la gente ha preguntado. Era una chaqueta cruzada de lana de Stella McCartney con pantalones cigarrillo a juego, cortados exactamente para una mujer que no es particularmente alta, pero que tiene la intención de ocupar espacio de todos modos. Lo había comprado para una presentación ante una junta hace 2 años y no lo había usado desde entonces. El negro no es un color de boda. Ese era el punto. Me recogí el pelo, bajo, limpio, joyas mínimas, el reloj de mi padre, que había recuperado del cajón de la cómoda de Ethan el mes anterior, bajo el pretexto de llevar algo a la tintorería. Él no se había dado cuenta de que había desaparecido. Eso me dijo algo, incluso entonces, que archivé sin examinar. Tacones de aguja, negros, no incómodos. No creo en los zapatos incómodos para ocasiones importantes. Me miré en el espejo. Mi padre solía decir, antes de entrar en una habitación donde estás superada en número, decide quién eres. Era un consejo de sala de audiencias. Se aplicaba aquí. Conduje a la catedral. El equipo de respuesta rápida del FBI había sido informado y estaba listo a las 9:15 am. 2 vehículos, 12 agentes, en posición alrededor del perímetro de la Catedral de San Agustín, en la configuración sin marcar, que significa que están allí, pero no los notarías a menos que supieras qué buscar. La agente especial Reyes, con quien había hablado brevemente por teléfono a las 6:30 am, y que tenía un acento que la situaba en algún lugar del sur de Texas, y una voz que la situaba en ningún otro lugar que no fuera el control total de la situación, confirmó por mensaje de texto a las 9:47. Estamos listos. Entré a la catedral a las 9:58. 500 personas. Senadores, CEOs, miembros del Consejo Municipal, un ex juez federal a quien apreciaba personalmente, lo que hacía que esto fuera marginalmente incómodo. Vivian en la primera fila con Chanel gris paloma, secándose ojos totalmente secos para las cámaras. Marcus Chen, moviéndose a lo largo del pasillo con un auricular y un portapapeles, su rostro haciendo una impresión perfecta de un hombre que no había organizado recientemente el sabotaje del motor de un barco. Ethan en el altar. Quiero decirte la verdad de ese momento, no una representación. Él era hermoso. Parecía todo lo que había presentado ser. El corte de su chaqueta, la quietud de su postura, la expresión de un hombre esperando a la mujer que amaba. Una parte de mí, una parte pequeña, estúpida y terca, sintió la atracción de eso. El universo alternativo donde nada de eso era cierto. Luego comenzó la marcha nupcial. Las puertas se abrieron. Salí. 500 personas. Y durante unos 4 segundos completos, nadie procesó lo que estaban viendo. El cerebro se resiste a lo inesperado. Buscaban un vestido, vieron un traje negro y tacones de aguja moviéndose con la precisión pausada de alguien que ya había ganado, y la disonancia cognitiva me compró exactamente el tiempo suficiente para llegar al micrófono antes de que nadie encontrara su voz. Escuché a Vivian levantarse de la primera fila. Llegué al micrófono. No habrá boda hoy, dije. Mi voz era nivelada. Había preparado esto de la forma en que preparo las declaraciones, las palabras ensayadas
desarrolladas hasta convertirse en memoria muscular, la entrega despojada de todo excepto información. Pero habrá una rendición de cuentas. Asentí hacia el coro, donde el equipo de Daniel había instalado el equipo de audio a las 7:30 am bajo el pretexto de una prueba de sonido final. La voz de Ethan llenó la catedral. La acústica de San Agustín es extraordinaria. Los arquitectos que la construyeron en 1887 sabían lo que hacían. La bóveda de piedra, los cruceros altos, la forma en que el sonido se mueve entre las columnas fue construida para llevar la voz humana a cada rincón de la sala sin esfuerzo. Lo hizo ahora para la grabación de Ethan con la misma fidelidad despiadada que traía a las actuaciones del coro y a la entrega de sermones. Ella no se negará a afirmar. Está aterrorizada de perderme. Después de eso, el accidente en la casa del lago lo soluciona todo. La línea de combustible está manipulada. Todo el mundo sabe que Claire no sabe nadar. Para el otoño, ella estará enterrada. La empresa será nuestra. Nadie se movió. Eso es lo que recuerdo más claramente. 500 personas, personas poderosas, personas que movían mercados y escribían leyes y se sentaban en bancos federales, y ninguna de ellas se movió durante los 10 o 12 segundos que le tomó a la grabación llegar a su pasaje más clarificador. Se quedaron allí, en el resplandor de luz blanca de la catedral que habían vestido para mi boda, y escucharon cómo se planeaba un asesinato en un estudio lleno de muebles caros, y nadie pudo procesarlo lo suficientemente rápido como para reaccionar. Luego todos reaccionaron a la vez. La erupción fue total. Vivian se lanzó hacia la salida lateral. Un movimiento específico y decidido que te decía que ya había calculado la ruta de escape, lo que te decía todo sobre la calidad de su premeditación. Marcus soltó su portapapeles y fue hacia la dirección opuesta. Ethan se quedó completamente quieto en el altar de la forma en que la gente se queda quieta cuando toda su arquitectura de engaño colapsa simultáneamente y no queda ningún movimiento que hacer. Las pesadas puertas de roble en la parte posterior de la catedral se abrieron. La agente especial Linda Reyes no hace entradas teatrales. Ella y otros 11 agentes entraron al santuario con la eficiencia compacta de personas que hacen esto regularmente y encuentran que la ceremonia de esto no es ni emocionante ni tediosa, solo trabajo por hacer. Insignias visibles, esposas listas. El lenguaje corporal específico que comunica a la autoridad federal de una manera que cierra la habitación inmediatamente. Vivian estaba en la salida lateral cuando la alcanzaron. Todavía estaba diciendo su propio nombre. Soy Vivian Hale. Soy Vivian Hale, como si su identidad fuera una credencial que cambiaría la situación. No cambió la situación. La agente Reyes la colocó en un banco con una mano y le leyó sus derechos. Miranda con la paciencia plana de alguien que ha hecho esto muchas veces y hará mucho más. Marcus estaba boca abajo en un arreglo de peonías blancas que el florista había pasado 3 horas construyendo. No se resistió. Estaba llorando. Lloró durante todo el arresto, lo cual encontré menos satisfactorio de lo que esperaba y más deprimente de lo que había anticipado. Ethan se quedó en el altar. No corrió. Se puso de rodillas cuando los agentes lo alcanzaron. Un colapso, no una sumisión. Y alcanzó mi mano cuando lo esposaron. Su rostro estaba destruido. Cualquier construcción que hubiera levantado a lo largo de 22 meses se había deshecho por completo. Y debajo había algo que reconocí, horriblemente, como un dolor real. Di un paso atrás. He pensado en este momento a menudo en los meses posteriores. El alcanzar y el dar un paso atrás. No sé si tomé la decisión correcta. Sé que tomé la única de la que era capaz. Los vi llevar a los 3 por el pasillo con esposas federales, a través de la catedral, a través de las puertas, hacia la calle de Noviembre, mientras 500 personas se presionaban contra los bancos y columnas para dejarlos pasar. Me quedé sola en el altar. Las luces blancas seguían encendidas. Las flores seguían perfectas. La catedral todavía olía a los lirios específicos que había elegido hace 7 meses en una cita con el florista donde Ethan me había sostenido la mano y dicho que olían como mi cabello. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Una sola línea de texto. Niña lista. Pero solo encontraste a 3 de nosotros. Voy a ser honesta sobre lo que siguió, porque la versión de YouTube de esta historia termina en el altar, en el momento de justicia, con la recompensa catártica que exige la arquitectura narrativa. Y hubo catarsis. No pretendo que no la hubo, pero la versión honesta es más desordenada. La investigación del FBI, dirigida por la agente especial Reyes y un colega, el agente especial supervisor Marcus Webb, quien tenía 22 años en el crimen organizado, se expandió dentro de 72 horas para abarcar al consorcio de acreedores de Macao. El mensaje de texto del número desconocido condujo, finalmente, a un cuarto conspirador, un socio silencioso en la firma de Ethan que había estado presente en las conversaciones más tempranas sobre la solución y cuya participación en la estructura financiera lo convirtió en un testigo material en lo que se convirtió en un caso rico. Testifiqué ante un gran jurado en febrero. El acuerdo prenupcial se convirtió en el expositivo A. La grabación fue
El expositivo B. La reconstrucción financiera forense de Sujata Mehta, que entregó a las 5:52 am de lo que habría sido el día de mi boda, sentada a la mesa de mi cocina con 2 tazas de té que ninguno de los dos bebimos, fue admitida como expositivos CAG. Patricia Graves, mi abogada de derecho de familia, hizo invalidar el acuerdo prenupcial dentro de las 2 semanas posteriores a la boda, sobre la base de que había sido alterado materialmente de la versión que su oficina había revisado, sin divulgación, en lo que el tribunal determinó que constituía una inducción fraudulenta. Ethan se declaró culpable en abril, 23 años, conspiración para cometer asesinato, fraude electrónico, rico. Hizo una declaración antes de la sentencia que sus abogados habían preparado claramente: remordimiento, contexto, la deuda y la desesperación, y algo de eso lo creí y algo de eso no, y desde entonces he dejado de intentar clasificar uno del otro. Vivian Hale está esperando juicio. Su abogado es muy bueno, probablemente pasará años en un tribunal federal, lo cual considero su propia justicia específica, dado lo mucho que disfrutaba controlando habitaciones costosas. Marcus Chen, y esta es la parte que se quedó conmigo más tiempo, aceptó colaborar con la justicia casi de inmediato. Resultó que había sido reclutado por Vivian bajo coacción financiera propia, y su participación había sido menos voluntaria de lo que sugería el tono clínico y plano en ese estudio. No sé qué hacer con eso, no lo he decidido todavía. Mi firma está intacta, mi propiedad intelectual es mía. Los clientes que leyeron sobre la boda en el ciclo de noticias enviaron tarjetas, lo cual fue generoso y ligeramente surrealista. Daniel Park recibió un aumento que probablemente lo sorprendió, aunque no lo demostró. El abrigo de mi padre está en mi armario. Cachemir azul marino. No lo he vuelto a usar todavía. Lo haré. 3 meses después de la boda que no fue, estaba sentada en mi oficina a las 7 p.m. un martes, trabajando en la reconstrucción financiera de un caso que involucraba un tipo muy diferente de engaño, fraude de pensiones, más lento y aburrido y menos operístico que las tramas de asesinato, pero igualmente destructivo para personas igualmente reales. Cuando mi asistente legal llamó y dijo que la agente especial Reyes 3 meses después de la boda que no fue, estaba sentada en mi oficina a las 7 p.m. un martes, trabajando en la reconstrucción financiera de un caso que involucraba un tipo muy diferente de engaño, fraude de pensiones, más lento y aburrido y menos operístico que las tramas de asesinato, pero igualmente destructivo para personas igualmente reales. Cuando mi asistente legal llamó y dijo que la agente especial Reyes estaba abajo, ella subió, se sentó frente a mi escritorio. Tenía un archivo. Pensé que deberías saber, dijo. Rastreamos el número desconocido. Esperé. La cuarta persona, el socio silencioso, tenía un celular registrado a nombre de una entidad fantasma. Ella dejó el archivo. Su nombre no significará nada para ti, pero su conexión con el consorcio de Macao se remonta a 11 años, antes de Ethan, antes de la firma. Miré el archivo, pensé en el mensaje de texto. Niña lista, pero solo encontraste a 3 de nosotros. Él quería que supiera que había un cuarto, dije. No era una pregunta. Él quería que estuvieras asustada, dijo Reyes. O quería que estuvieras buscando en la dirección equivocada. No estamos seguros de cuál. Ella mantuvo mi mirada. De cualquier manera, dijo, no te equivocas al mantener tu puerta bajo llave. Dejó el archivo y se fue. Me senté en mi oficina hasta que la ciudad se oscureció fuera de la ventana. Pensé en lo que solía decir mi padre. Encuentra el dinero oculto. Explota las lagunas. Desmantela a las personas que creen que son intocables. No dijo, y luego se acabó. Nunca dijo esa parte. Extendí la mano sobre mi escritorio y abrí el archivo.